SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega. En este episodio de Hora 25 de los negocios vamos a analizar lo que nos viene por delante, lo que puede ocurrir cuando, como parece que va a ocurrir, suban los tipos de interés. Hoy ya se han notado las primeras consecuencias en los mercados tras el cambio de discurso del Banco Central Europeo en forma de deuda más cara. Esta frase de Christine Lagarde: The situation has indeed changed. Diciendo que la situación ha cambiado y que hace falta analizar con cautela, con mucho detalle, los nuevos datos que llegarán en las próximas semanas antes de decidir cuál va a ser la política del Banco Central. Esta frase ha tenido ya efectos en los mercados en forma de subida de los intereses de la deuda por un lado y en forma de caídas de los mercados. El bono español a 10 años, el de referencia, ha subido hoy alrededor de un 10% y vuelve a pagarse por él una rentabilidad superior al 1%. Hacía 2 años que no estaba a estos niveles. Es una rentabilidad que sigue siendo baja, pero que es un 50% más alta, el doble de lo que se pagaba por él hace una semana. Y eso supone que en países endeudados como España, la factura de conseguir dinero en los mercados para financiar inversiones será más alta, nos saldrá más caro. No solo sube la deuda española, suben todas después de esta reunión del Banco Central, ya que los inversores dan por descontado que habrá esta subida de tipos de interés antes de lo que se había esperado y por lo tanto están adelantando en sus operaciones este incremento. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es lo que está haciendo subir la rentabilidad de todos los bonos, el español entre ellos. Sí, porque la rentabilidad del bono español a 10 años alcanza hoy el 1,04% por primera vez desde abril de 2020. Supone una subida de casi un 10% en un solo día y de más de un 50% en la última semana. En el caso de la deuda italiana hay que remontarse también hasta 2020, en concreto hasta junio de ese año, para encontrar niveles de rentabilidad parecidos a los de hoy. El bono italiano a 10 años alcanza rentabilidades del 1,75% con una subida también de más de un 6% en un día y de en torno a un 35% en el último mes. En Alemania el precio de la deuda también sube con fuerza. El bono alemán escala casi un 40% en la jornada con rentabilidades que alcanzan el 0,2%. Lo hace después de haber abandonado el terreno negativo a principios de semana y hay que recordar que hace un mes la rentabilidad del Bund alemán era del menos 0,12%. Las subidas de las rentabilidades de deuda han empujado al alza las primas de riesgo en Europa. La española sube en torno a un 3% y alcanza casi los 83 puntos. Y esta consecuencia se produce ante unas palabras de Christine Lagarde, no ante una decisión, porque de momento el Banco Central Europeo se ha dado hasta el 10 de marzo para decidir cuál va a ser su política económica de cara a los próximos meses. De hecho, de momento no hay subida de tipos y hoy uno de los gobernadores que se sienta en el Consejo de Gobierno del BCE, el del Banco de Estonia, ha sugerido que esta subida de tipos podría no ser la primera decisión, que antes el banco con sede en Frankfurt podría decidir cerrar antes de lo que había anunciado el grifo de la compra de deuda en el mercado. Eso en Europa, mientras en Estados Unidos se han publicado datos que indican que el mercado de trabajo está creciendo con fuerza, unos datos de los que ha salido a presumir el presidente Biden. Over that period, our economy created 6.6 million jobs. This is it's never happened before. History's been made here. Que habla de una creación de empleo récord en la historia y eso también anima las esperanzas o temores de que la subida de tipos allí en Estados Unidos sea más rápida de lo prevista, que los tipos suban más de lo que se había especulado hasta ahora, porque el mercado de trabajo está respondiendo bien. En todo caso, ante este escenario de posible subida de tipos antes de lo previsto en Europa y de subida de tipos quizá mayor en Estados Unidos, tenemos subida de la deuda como primera consecuencia, lo hemos visto, y tenemos caídas de las bolsas, segunda consecuencia. El IBEX, Pablo, está por debajo de los 8.600 puntos. Sí, se deja hoy un 1,1% y retrocede hasta los 8.589 puntos. Sufre pérdidas también en el acumulado semanal, aunque más moderadas, del 0,2%. Celnex y Merlin Properties se dejan hoy un 4% y encabezan las caídas que han sufrido la mayoría de valores del selectivo español. Solo se salvan hoy las farmacéuticas y la banca, con subidas fuertes en el caso de Sabadell, que gana un 7%, o CaixaBank, que sube un 4,9%. Un 1,4% arriba ha cerrado, por cierto, Repsol, coincidiendo con la escalada del precio del petróleo. El barril de Brent se paga a $93, es un nivel que no alcanzaba desde finales del año 2014. Javier Niederleitner es profesor del máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos viendo cómo los intereses de la deuda de los bonos soberanos están subiendo, descontando que habrá subida de tipos, aunque no sepamos en el caso de Europa cuándo ni de cuánto. ¿Es previsible que estos intereses de la deuda, de la renta fija, suban más? ¿Es para preocuparse? Sí, sin ninguna duda es para preocuparse, ¿no? ¿Por qué? Porque pensemos que durante todo este periodo de la pandemia, ante la falta de recursos por parte del Estado, porque la actividad se ha venido muy abajo, lógicamente el Estado ha tirado muchísimo de la deuda, ¿no? No solo el Estado español, todos los Estados han incrementado bastante su deuda pública. Claro, eso hace que luego esa carga de intereses sea mayor. Y claro, en ese momento, si tenemos una subida de los tipos de interés, la carga de intereses será aún mucho mayor, ¿no? Por lo cual puede incrementar de una manera preocupante el gasto público y, claro, lógicamente el déficit. Lo decía Pablo, esto coincide también con una subida del precio del petróleo que nos debe llevar a pensar que los precios seguirán altos durante más tiempo y que por lo tanto aumentará también la presión sobre los bancos centrales para que tomen algunas medidas, como por ejemplo esta subida de tipos que se da por descontada para frenar esta escalada de precios, ¿no? Sí, sin ninguna duda, ¿no? La verdad es que la situación es bastante negativa. Se está produciendo en un escenario que no es bueno, porque aún no estamos recuperándonos de lo que es la crisis del COVID, estamos saliendo, sin ninguna duda, pero no estamos del todo arriba, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que esta subida de los precios no se debe al incremento de la demanda, ¿no? Sino que se debe al incremento de la del precio de la oferta, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que la gente que ofrece sus productos tiene que subirlos, pero fundamentalmente porque han incrementado mucho los costes. Tú lo comentabas antes, ¿no? La subida de la gasolina, la subida de la electricidad, la subida del gas, ¿no? Eso hace que los productores tengan que subir sus precios. Por lo cual, lógicamente, es una situación incómoda para el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque sabe que la subida de tipos sería un pequeño freno para la recuperación económica. Pero claro, no le queda más remedio, porque los precios siguen subiendo, ¿no? Christine Lagarde ayer dio un discurso de que la deflación no debería ser tan alta, pero sí que podría mantenerse alta, o sea, un discurso un poco bastante ambiguo, ¿no? Y la situación es preocupante, desde luego. De esta lectura de lo que puedan decidir los bancos centrales y si van por el camino de subir tipos como parece que van a ir, normalmente se benefician los bancos, son buenas noticias para ellos porque les suele generar más negocio. Hoy estamos viendo como en bolsa, en el IBEX 35, Sabadell sube un 7%, CaixaBank un 5%, ¿serán esta vez también los bancos los beneficiados en bolsa de las subidas de tipos? Claro, sin ninguna duda, porque piensa que ellos ganan dinero con lo que llamamos los márgenes financieros, que es la diferencia entre lo que ellos pueden remunerar sus depósitos o lo que ellos pueden captar por los préstamos, ¿no? Claro, si suben los tipos, subirían un poco ese nivel de remuneración de los préstamos, por lo cual, lógicamente, su margen financiero aumentará, por lo cual, efectivamente, como tú muy bien dices, los grandes beneficiados de esas posibles subidas de tipo son, sin ninguna duda, los bancos. Estos días están presentando resultados la mayoría de empresas, lo han hecho los bancos, que han presentado beneficios récords, pero también lo están haciendo en Estados Unidos las grandes tecnológicas mundiales que reportan un crecimiento de ingresos en el último trimestre del 15%, y la conclusión es que los Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple están disparando su negocio pese a los problemas de suministros y pese a la inflación. We did see more than $4 billion in costs from inflationary pressures and lost productivity and disruption in our operations. Es el director financiero de Amazon cuantificando en $4.000 millones los costes derivados de la subida de precios y de las disrupciones en las cadenas de suministro y preveyendo que esos problemas continuarán a lo largo de 2022. Discurso parecido al de Meta, que es el nuevo nombre corporativo de Facebook, que ha sido el único de los grandes tecnológicas que ha presentado unos números menos positivos. We've also heard from advertisers about other macro trends that contributed to the headwinds in Q4, including global supply chain disruptions, labor shortages, and inflationary pressures. Y cuya responsable operativa atribuye a la evolución de la compañía, al aumento de costes y a la ruptura de las cadenas de suministro. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Pero pese a todo esto, en global, las tecnológicas, las Big Tech, están disparando negocio. Sí, las 5 grandes tecnológicas incrementaron en conjunto un 15% sus ingresos en el último trimestre del año pasado hasta los casi $157.000 millones y sus beneficios un 27% hasta los $20.750 millones. Por separado,
Microsoft y Meta son las que más aumentan sus ingresos, en torno a un 20%. Por su parte, los beneficios de Amazon son los que más crecen, prácticamente se duplican, mientras que Meta es la única que lo reduce un 8%, lo que le ha costado una pérdida de más de 237.000 millones de dólares tras caer en bolsa ayer casi un 27%. Javier Niederleiner, las tecnológicas siguen ganando más y más, pero en bolsa están cayendo, y Amazon es verdad que sube un 13%, pero en el año retrocede más de un 5%, Microsoft también pierde en el acumulado del año en bolsa, y el Nasdaq es el índice que más está cayendo en 2022. ¿Esto significa que las tecnológicas están en su techo o cerca de él? Bueno, lo que está pasando es que, lógicamente, ante una situación de incertidumbre, que es la que ha empezado a plasmar la Reserva Federal con ese más que seguro subida de tipos de interés, los mercados corrigen, y normalmente corrigen siempre las empresas que más se han reevaluado, ¿no? El año pasado fue un año increíble para todas estas tecnológicas y están corrigiendo también ante el escenario de que, claro, los consumidores bajen su ritmo frenético, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, se produjo un paradigma importante, ¿no? Que es el caso de Netflix, ¿no? Netflix dio unos resultados increíbles, sacó unas cuentas fantásticas, pero claro, el mercado le castigó muchísimo. ¿Por qué? No por lo que había pasado, sino un poco por las expectativas. Un poco parecido a lo que le ha pasado a Meta, que lo habéis comentado muy bien, ¿no? No estamos hablando de lo que ha pasado el año pasado, que fue increíble, sino que estamos hablando de que este año ya, 2022, las expectativas no son tan halagüeñas. Entonces, claro, los precios en las tecnológicas estaban recogiendo una continuidad en el escenario 2021. Pero es que el escenario 2022 no va a ser ni muchísimo menos tan halagüeño como el año anterior, ¿no? Y eso, lógicamente, el mercado lo corrige. Aprovechando que tenemos hoy con nosotros a un profesor del máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles, le quiero preguntar por no sé si moda o algo que se está convirtiendo en algo habitual en los últimos meses, que es la opción de retribuir a los accionistas de las empresas mediante la recompra de acciones. Es verdad que no es algo nuevo, pero llama la atención cómo se está generalizando, especialmente en estos últimos tiempos, entre los bancos. Lo más habitual es que las empresas repartan parte de sus beneficios entre sus accionistas y que para hacerlo se les pague una cantidad concreta por cada acción, normalmente en efectivo, de manera que un accionista se puede beneficiar de tener acciones bien porque éstas suben de valor en el mercado, o bien porque cada año recibe una paga en función de los beneficios de la empresa de la que es accionista. Pero hay otra vía que utilizan básicamente las compañías que tienen exceso de capital, que es esta de utilizar ese exceso de capital para comprar sus propias acciones, retirarlas posteriormente del mercado, de manera que consiguen que el valor de cada una de las acciones que se mantienen en circulación sea mayor y que además, cuando se reparta dividendo en efectivo entre los accionistas, la parte que le corresponde a cada uno también sea mayor. Eso hay compañías que lo hacen desde hace tiempo, pero ahora se han sumado muchas más, especialmente bancos aquí en España. El primero en hacerlo fue BBVA, que preside Carlos Torres. Nuestro exceso de capital abre la puerta a formas de remuneración extraordinaria para nuestros accionistas. Nuestro objetivo es poner en marcha un plan para recomprar en torno al 10% de las acciones del grupo tras el cierre de la venta. Y ahora también, al anunciar beneficios récord el año pasado, anuncian programa de recompra de acciones otros bancos, como por ejemplo CaixaBank. José Ignacio Goirigolzarri. Nuestros accionistas se beneficiarán también de la intención de CaixaBank de implementar un programa de recompra de acciones en el mercado durante el año 2022. Y también el Santander, cuya presidenta Ana Botín lo justificaba así. Vamos a recomprar acciones. Esto es muy importante. El Consejo, el equipo, estamos convencidos que esta es una excelente inversión, es una muy buena manera de retribución al accionista. Es igual que si pagáramos dividendo en efectivo, lo estamos haciendo recomprando acciones, y esto es algo que estamos, como digo, comprometiendo al mercado. Profesor Niederleiner, ¿a un accionista le beneficia más cobrar el dividendo en efectivo, como ha sido más habitual, o para él esta opción de la recompra a través de los programas de recompra es también una buena vía? Bueno, vamos a distinguirlo bien, ¿no? La remuneración, como se estaba haciendo hasta ahora, es decir, la retribución directa, es lo que nosotros llamamos una retribución directa. ¿Qué significa eso? Pues que, lógicamente, el dinero del dividendo pasa al bolsillo del accionista, ¿no? La recompra de acciones lo que significa es, de alguna manera, es una retribución indirecta. ¿En qué sentido? En el sentido que tú muy bien has comentado antes, de que al retirar acciones del mercado, porque se amortizan, entonces, lógicamente, el beneficio de la empresa se reparte entre menos accionistas. Es decir, a los accionistas que se quedan les toca más. Pues Javier Niederleiner, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Gracias por estas explicaciones y por estar hoy en Hora 25 de los Negocios.
Un saludo fuerte a todos. Gracias. ¿Cuáles son esas dificultades adicionales que se encuentran, ¿no?, las mujeres rurales, que al final son dobles, ¿no? Unas que vienen por el hecho del lugar donde han nacido, mujeres en un mundo rural, ¿no?, con menos acceso al mundo digital, al mundo de la conectividad, al mundo de las oportunidades, al mundo del empleo, y la doble brecha de, además, ¿no?, el ser mujeres. Una doble brecha, la que afrontan las mujeres en el medio rural, a la que Closing Gap, analistas financieros internacionales y CaixaBank acaban de poner cifras. Son casi 40.000 millones de euros, es a lo que equivale, en términos de PIB, el agujero creado por esta doble brecha, la de género, que perjudica a las mujeres, y la del medio rural, que penaliza especialmente a los que viven en estos entornos no urbanos. Yo creo, ¿no?, que estamos hablando de un cambio de modelo de trabajo hacia un sistema quizá, ¿no?, más en remoto, hacia la digitalización del medio rural, como claves para atenuar esa despoblación, facilitando el retorno y el establecimiento de población en las zonas rurales, como algunos de los aspectos que quizá puedan ayudar a la solución del problema. Marieta Jiménez, a la que escuchamos, es la presidenta de Closing Gap, que acaba de presentar un estudio que, como decimos, por primera vez traslada estas desigualdades a un dato económico, esos casi 40.000 millones, y confirma que las mujeres rurales sufren más paro, más precariedad y que están posicionadas en eslabones más bajos de la cadena laboral. Sira. Sí, en ese estudio de Closing Gap identifican 3 brechas de género en el ámbito rural, en el empleo, en la toma de decisiones y en la conciliación principalmente. En cuanto al empleo, el informe concluye que tanto la temporalidad como la parcialidad son casi un 9% más elevadas que en el caso de los hombres, y también el paro. Por cada mujer desempleada en el ámbito rural hay 0,8 hombres en la misma situación, lo que sitúa a España como el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de paro rural entre las mujeres, más que duplicando la brecha media europea. Además, pese a que hay casi un 8% más de mujeres con estudios superiores, un 23% frente a un 15,6% en el caso de ellos, esto no se refleja en la toma de decisiones. Solo 1 de cada 4 llega a puestos de dirección, y en cuanto a conciliación, son ellas las que dedican más horas al cuidado del hogar y la familia, 2 horas más al día, mientras que de media en el resto del territorio las mujeres dedican más tiempo al hogar, pero solo 1 hora diaria más, es decir, la mitad. Un conjunto de desigualdades que calculan ha hecho que España dejase de ingresar 38.500 millones de euros en 2019, es decir, aproximadamente un 3,1% del PIB en ese año, cifra que se eleva hasta el 20% si se considera la brecha de género en todo el país y no solo en las comunidades rurales, y a este ritmo, advierten, esa brecha de género no se cerrará hasta 2055. Verónica López es consultora de Economía Aplicada de Analistas Financieros Internacionales, es la que ha coordinado este estudio para Closing Gap. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Decíamos que estamos ante el primer estudio que cuantifica el coste de oportunidad de esta doble brecha, 38.500 millones de euros. Del análisis que han hecho, ¿se puede desprender si esta brecha y, por tanto, su coste está yendo a más o si se está reduciendo? Pues muchas gracias. Y bueno, en relación a esa cifra, ¿no?, de 38.500 millones de euros, que representa aproximadamente el 3% del PIB de 2019, es un suelo. Esta cifra se desprende exclusivamente de una de las 4 brechas que hemos llegado a dimensionar, y es la que corresponde a la doble jornada de la mujer. Intuimos, y no tenemos datos más recientes para poder recoger lo que ha podido ocurrir y el impacto que ha tenido la pandemia y la pospandemia en la conciliación, pero seguramente esta cifra no se movería para abajo en el presente año. ¿Esta peor situación de la mujer en el medio rural en España es equiparable a la de mujeres del medio rural de otros países? Pues en términos de empleo, que son los que hemos podido comparar en términos europeos, la mujer rural se posiciona en una peor situación que su igual en Europa, como también se sitúa en una peor situación que su igual en zonas urbanas. En los 3 principales indicadores que nos ayudan a entender la situación en el mercado laboral, la tasa de actividad, la tasa de ocupación y la tasa de paro, en esos 3 indicadores nos situamos en peor situación que nuestros iguales en Europa. Donde aparentemente hay una diferencia muy importante también es en
en el proceso de toma de decisiones? Porque el estudio refleja que las mujeres están más cualificadas, pero quien tiene la propiedad y el control son los hombres. Así es, lo que evidencia este trabajo es, la precariedad laboral, ¿no? Que es muy prevalente entre las mujeres a nivel nacional, pero que se acentúa no solo en el medio rural, sino en aquellas actividades agrícolas, ¿no? Que eminentemente, se desarrollan en los entornos rurales. En este caso hay un análisis del ajuste, ¿no? De la formación adquirida con las posiciones que ocupan hombres y mujeres en las actividades agrícolas. Se evidencia que ese ajuste es mucho mejor en el caso de las mujeres, que a pesar de que ocupan posiciones y realizan tareas más básicas, mientras que los hombres en mayor proporción se encuentran infracualificados para los puestos que están ocupando. Y si además miramos a los datos, ¿no? a las estadísticas sobre la titularidad y el ejercicio de la jefatura de explotación de las explotaciones agrícolas familiares en España, observamos que esa titularidad es mucho menor en el caso de las mujeres, pero aún cuando ejercen la titularidad de sus explotaciones no suelen ejercer la gestión, ¿no? Esta es más probable que la esté ejerciendo un hombre, ya sea su esposo o sea un familiar. Le iba a preguntar si esto tiene solución, pero como la respuesta tiene que ser que sí, ¿cuál? Por supuesto que tiene que haber solución y, me gustaría un poco referirme a la intervención que ayer hizo la vicepresidenta Calviño en un evento, en un foro, y yo creo que ella dio las claves, ¿no? Y que son claves que hemos venido recogiendo y reflexionando y recomendando en los 12 informes, ¿no? de la iniciativa Closing Gap. Este de brecha rural pues pone el foco en la mujer rural, pero le preceden otros 11, y una de las conclusiones y recomendaciones comunes es que necesitamos, para cerrar la brecha, mayor representación de mujeres en los puestos de tomas de decisiones, tanto en el ámbito público como privado, y necesariamente para poder conseguir eso la corresponsabilidad y el reparto de esas tareas de cuidados y de atención del hogar, debe haber un cambio social para que estas brechas se cierren. Pues Verónica López, consultora de AFI, coordinadora del estudio sobre la brecha de género en el medio rural de Closing Gap, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.